Hola chicos, muy buenos días para todos, espero que estén muy bien. Bueno, en esta clase vamos a hacer una introducción a un tema que es muy interesante, es un tema bastante complejo, bastante amplio, que es la eficiencia energética, que es un concepto, como les decía, muy amplio, es bastante a veces complicado definirlo con una oración, así que vamos a ir a través de las siguientes clases, vamos a ir atravesando diferentes temas como para que se entienda de una forma global a qué nos referimos con eficiencia energética. ¿Sí? Para eso, aplicado directamente a la energía eléctrica, que es lo que a nosotros nos importa, es importante que entendamos bien el concepto de potencia eléctrica y energía eléctrica. ¿Sí? Así que básicamente en este video el objetivo principal va a ser tener en claro estos dos conceptos, qué diferencia hay entre potencia eléctrica y energía eléctrica, ¿sí? Y al final vamos a mencionar un poquito algo de eficiencia energética. Entonces, para arrancar con la definición de qué es la potencia y la energía, vamos a arrancar con definiciones bien básicas, con las unidades más básicas de la electrónica, que probablemente las hayan escuchado al principio de la carrera, pero vamos a recordar algunas y a explicarlas bien en detalle. La primera unidad básica es el columbio, ¿sí? Que se expresa con la letra C mayúscula, que es la unidad que se utiliza para representar la carga eléctrica. ¿Sí? Cuando hablamos de carga eléctrica, si quieren, eh, podemos hablar de cantidad de electricidad, ¿sí? Cuánta electricidad tiene un cuerpo, si quieren. ¿Sí? El elemento hasta ahora más conocido que representa la unidad más pequeña de electricidad es el electrón, ¿sí? Que un electrón tiene una carga de, fíjense el número que ven ahí, de 1,6 por 10 a la menos 19, ¿sí? Columbios. Esta es la carga de un electrón, es decir, la cantidad de electricidad que tiene un electrón es este número que tienen acá, ¿sí? Columbios, ¿sí? Y un columbio, ¿sí? Equivale a esta cantidad de electrones. ¿Está bien? Entonces, no vamos a trabajar con ese número, pero simplemente para que vean de qué venimos hablando. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de columbio, estamos hablando de la carga eléctrica que tienen esta cantidad de electrones. ¿Sí? 6,24 y por 10 a la 18 electrones. ¿Estamos? Luego tenemos el amper, que el amper sí es una unidad que ya conocemos, nosotros sabemos que se utiliza para medir la intensidad de corriente eléctrica, ¿sí? Que fíjense que ahí yo se los defino de otra forma, digo el régimen de movimiento de cargas. ¿Por qué hablo de régimen de movimiento? ¿Sí? Porque si se fijan la definición de amper, todo esto tiene una definición matemática bastante compleja, yo trato de, de simplificarlo, ¿sí? A nuestro entendimiento de matemática, y fíjense que el amper está referido al tiempo, ¿sí? Al segundo. Fíjense que ahí yo resumo que existe una corriente de un amper cuando las cargas fluyen a razón de un columbio por segundo. Es decir, cuando yo tengo una corriente que fluye una cantidad de un columbio durante un segundo, ahí digo que tengo un amper de corriente. ¿Estamos? Entonces es importante entender que la unidad amper, ¿sí? Viene de dividir columbio sobre segundo. ¿Sí? Esto es importante que lo vayamos entendiendo porque al final vamos a mezclar todo lo que estamos viendo. ¿Sí? Entonces, en resumen, un columbio sobre un segundo es equivalente a decir un amper, que es la unidad que utilizamos para medir la corriente eléctrica. ¿Estamos? Vamos a seguir con el julio, o joule en inglés, que se representa con la J mayúscula. Es la unidad que se utiliza para representar la energía o trabajo. Y acá entramos también en una definición un poco compleja que los invito a ustedes a si quieren investigar, a ver qué definiciones encuentran de energía. No es muy fácil ni muy sencillo eh, explicar la definición de energía porque la energía se puede dar de muchas formas. eh, entonces es algo complejo llegar a una definición. Podríamos decir que la energía es cuando hay energía, cuando se aplica un trabajo para realizar alguna acción. ¿Sí?
ustedes, y ya lo hemos hablado, o lo han hablado ustedes en la carrera, ya tenemos miles de ejemplos de energía. Nosotros puntualmente vamos a hablar de la energía eléctrica. ¿Estamos? Y si ustedes recuerdan que la electricidad se genera cuando un electrón se mueve de un átomo a otro, entonces sabemos que para que ese electrón se mueva, para que ese electrón se desprenda del último nivel del átomo, necesitamos energía. Es decir, necesitamos aplicar un trabajo sobre ese electrón para que ese trabajo se mueva. ¿Está bien? Esa energía, ¿cómo se mide? En julios. ¿Sí? Entonces se necesitan determinada cantidad de joules para realizar un desprendimiento de electrones X. ¿Estamos? Entonces, resumen yo acá lo que les digo, solamente es que la unidad para medir la energía es el julio. ¿Está bien? Acá hablo de energía a nivel general, no solamente energía eléctrica. Lo que pasa es que ustedes van a ver que existen equivalencias entre energía eléctrica, energía y otras formas de energía. ¿Sí? Siempre hay equivalencias. Como siguiente ítem vamos a ver el volt, o voltio en español, que este también lo conocemos. Que el volt, como ustedes saben, es la unidad que se utiliza para medir diferencia de potencial entre dos puntos. Nosotros generalmente decimos voltaje, no hablamos mucho de diferencia de potencial, pero es importante entender que el voltio en realidad es diferencia de potencial. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de diferencia de potencial? Estamos hablando de qué diferencia hay entre dos puntos. Por eso nosotros, por ejemplo, siempre cuando medimos voltaje con el tester, siempre tenemos que especificar que medimos respecto a otro punto. Es decir, si nosotros queremos medir la tensión de un nodo, no es lo mismo medirla respecto a masa que medirla respecto a otra tensión. ¿Sí? Por eso en el tester, eh, siempre cuando medimos voltaje, medimos entre dos puntos. ¿Sí? Porque estamos midiendo diferencia de potencial. Es decir, nosotros queremos saber qué potencial hay en un punto A respecto a un punto B. Lo que pasa es que como generalmente el punto de referencia que usamos es masa, es cero. Entonces, si el otro punto tiene un potencial 9, la diferencia de potencial es 9 menos 0, 9. ¿Está bien? Pero no siempre el punto de referencia es cero. Puede ser una tensión positiva o una tensión negativa. ¿Estamos? Eh, Fíjense que yo ahí explico la oración que dice, cuando una carga, estamos hablando de electrones, ¿sí? Una carga de electrones, fluye de un punto A hacia otro punto B, se genera una diferencia de potencial entre esos puntos. Es decir, que A no tiene el mismo potencial que B. ¿Está bien? Y ahí vamos a la definición de voltio, que si se aplica una energía de un julio, ¿sí? Estoy hablando de un julio, hablo de energía, para trasladar una carga de un columbio, ahí estoy hablando de cantidad de electricidad, desde un punto A hacia un punto B, se dice que entre ellos dos, es decir, entre estos dos puntos, va a haber una diferencia de potencial de un volt. ¿Sí? Esa sería la definición de volt. Acá yo les hice un gráfico como para que se entiendan mejor. Supongamos que tenemos punto A y punto B, ¿sí? Y este símbolo que dice un C de un columbio es una carga, ¿sí? Una cantidad de electrones que equivale a una carga eléctrica de un columbio. Si se aplica una fuerza externa, después más adelante vamos a ver de dónde viene esa fuerza externa. Si se aplica una fuerza externa de un julio, ¿sí? De una energía de un julio, y logramos y hacemos que esta carga se mueva del punto A al punto B, vamos a decir que la diferencia de potencial entre este punto y este punto es de 1 volt. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, dicho matemáticamente, es esto, que 1 volt es un julio sobre un columbio. ¿Estamos? Entonces acá yo les pongo un ejemplo que sería que una batería de 9 volts, es decir, una batería de 9 volts, quiere decir que puede trasladar una carga de un columbio con una energía de 9 joules. ¿Está bien? ¿Sí? Es decir, una pila de 9 volts mueve con una energía de 9 julios una carga de un columbio. ¿Está bien? Esa sería entonces la definición de volt. Energía sobre cantidad de electricidad. Por eso a veces me han escuchado decir a mí que
Yo a veces trato de explicarles que entiendan al voltaje como si fuera la fuerza que tienen los electrones al moverse, ¿sí? No es muy precisa esa definición, pero más o menos acá vemos que voltio está relacionando energía con cantidad de electricidad y con cantidad de electrones, si quiere. Bueno, entonces con todo esto llegamos a la potencia, ¿sí? Que nosotros sabemos que la potencia eléctrica se mide en watts, con la letra W, y sabemos por nuestra experiencia que para calcular la potencia tenemos una forma de hacerlo es multiplicar tensión, voltaje, por intensidad, por corriente, ¿sí? Que se mide en amperes. Entonces, si nosotros mezclamos las definiciones que vimos antes, nosotros dijimos que el voltaje, que es lo que vimos recién, era energía sobre columbio, energía sobre cantidad de electricidad, julio sobre columbio, ¿sí? Y corriente, que lo medíamos en amper, dijimos que era cantidad de columbios, ¿sí? Si quieren, por segundo. Entonces era columbio sobre segundo. Si yo simplifico esto, porque al multiplicar B por I estoy multiplicando julio sobre columbio por columbio sobre segundo. Entonces acá lo que tengo que hacer es simplificar, ¿sí? El columbio desaparece y me quedaría joule, julio sobre segundo, ¿sí? Que esta sería la unidad de la potencia que equivale a el watt, ¿sí? Es decir, un watt es equivalente a un julio sobre un segundo. Es decir, cuando tengo un watt de potencia, cuando aplico una energía de un julio durante un segundo. ¿Está bien? Si realizo un trabajo de un julio durante un segundo, estoy hablando de una energía, de una potencia de un watt. ¿Estamos? De ahí viene entonces, esto quiero que lo entiendan, es importante, que cuando hablo de watt, estoy hablando de energía referida a un segundo. ¿Sí? ¿Por qué? Por todo esto que les expliqué. Ustedes ya, con todo lo que vimos, ya saben que el watt está referido a una unidad de tiempo que es el segundo. ¿Estamos? Entonces, una vez que tenemos la definición de potencia eléctrica, y ya sabemos cómo calcular la potencia, sabemos que es V por I, dadas las características de un equipo, sabemos que multiplicando tensión por corriente calculamos la potencia, siempre y cuando hablemos de una tensión y una corriente constante. Ustedes saben que si yo acá tuviese una tensión o una corriente alterna, tengo que agregar otros parámetros, como por ejemplo el coseno de phi, más adelante lo vamos a ver, pero simplificadamente lo vamos a dejar acá. Avanzamos con la energía eléctrica, que ahora sí es lo que quería llegar. La energía eléctrica se mide en watt hora, ¿sí? Por lo tanto, ustedes imaginarán que cómo llego a watt hora, bueno, multiplicando potencia, ¿sí? Multiplicando potencia por tiempo, ¿sí? Que es lo que tengo acá abajo. Si yo multiplico, en este ejemplo les digo, un watt de potencia por tiempo, que el tiempo tiene que estar en hora, ¿sí? Porque vamos a usar la unidad watt hora. Entonces, mi unidad va a ser watt hora, ¿sí? Ya acá no, por ahora no existe una nueva letra, un nuevo símbolo, sino que se utiliza watt hora. ¿Estamos? Entonces, fíjense esta oración, dice, vamos para atrás. Si se mantiene un ritmo de trabajo, es decir, una potencia de un watt durante una hora, entonces se habrá realizado una energía de un watt hora. ¿Estamos? De la misma forma que si yo les digo, si tengo un equipo que consume 10 watts y lo mantengo prendido durante una hora, quiere decir que ese equipo mantuvo un ritmo de trabajo de 10 watts, una potencia de 10 watts, durante una hora, entonces la energía que habrá consumido en esa hora va a ser de 11 watt hora. ¿Está bien? De la misma forma, si yo tengo un equipo de 10 watts y lo mantengo prendido durante 10 horas, ¿sí? La energía total que habrá consumido ese equipo en ese lapso de tiempo, en esas 10 horas, va a ser de 100 watt hora. ¿Está bien? Porque tengo que multiplicar simplemente potencia, ¿sí? Por tiempo. Si hacemos un desglose de dónde vienen las unidades, que es lo que vimos antes, fíjense que el watt dijimos que era un julio sobre segundo y la hora son 3600 segundos. ¿Sí? Entonces, si acá en vez de escribir W y H, digamos, watt y hora, reemplazo
con expresiones referidas al segundo, fíjense que me va a quedar un julio sobre un segundo, que sería un watt, por 3600 segundos, que sería una hora, ¿sí? Acá nuevamente despejo segundo, y me queda la unidad julio, 3600 julios. ¿Qué quiere decir? Que cuando hablo de una energía de un watt hora, ¿sí? Estoy hablando de un trabajo, una energía de 3600 julios. ¿Estamos? Este valor de acá simplemente se los digo por curiosidad, para que vean cómo todo está relacionado con todo, pero no nos vamos a manejar en julios nosotros, sí nos vamos a manejar en esta unidad que es watt hora, que para resumirlos, lo único que tienen que entender es que para calcular energía eléctrica tengo que multiplicar potencia por tiempo. Y el tiempo tiene que estar en horas. ¿Está bien? Bueno, acá viene lo que les decía, ¿sí? Para calcular energía eléctrica necesito entonces potencia expresada en watt, ¿sí? Y intervalo de tiempo en que nos interesa calcular esa energía tiene que estar en horas, ¿sí? Acá tengo un ejemplo similar al que les decía recién. Si deseamos calcular la energía consumida por una lámpara de 11 watts durante 6 horas, entonces multiplicamos potencia por tiempo y vamos a obtener la energía que consumió en una hora, ¿sí? Eh, Estamos hablando, recuerden, de una primera aproximación, ¿sí? Más adelante nos vamos a poner más puntillosos y vamos a ver que esta fórmula que tenemos acá no es, podríamos decir, del todo correcta, porque nos estamos olvidando de un detalle importante que lo vamos a ver más adelante. Pero la idea es que entiendan, en resumen, que tengo que multiplicar potencia por tiempo para calcular energía. Y acá hay una oración que a mí me gusta porque creo que ayuda a entender la diferencia entre potencia y energía, que dice que la potencia indica el ritmo o la velocidad con la que se consume la energía, ¿sí? Acá estamos metiendo en una oración dos conceptos distintos, que son potencia y energía. Y aquí les traigo un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo dos equipos eléctricos distintos, un horno eléctrico, ¿sí? Que sabemos que tiene una potencia de 1500 watts, ¿sí? Y un modem router, que es un aparato que todos tenemos en casa, que tiene una potencia de 30 watts. ¿Sí? Recuerden, potencia, si quieren, estamos hablando de la velocidad con la que consume la energía este aparato, si nos basamos en lo que yo les decía acá, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esta información? Quiere decir que el horno eléctrico va a consumir energía en el mismo periodo de tiempo mucho más rápido que un modem router. ¿Está bien? ¿Sí? Porque tiene más potencia. Al tener más potencia, en un mismo intervalo de tiempo va a consumir la energía mucho más rápido, en el ejemplo que estamos dando del horno eléctrico. Y vamos a hacer cálculos. Fíjense que si el horno eléctrico lo mantengo encendido durante una hora, ¿sí? La energía que va a consumir es... La energía la represento con la letra W, no nos confundamos con la W de watt, ¿sí? Porque esto es unidad, ¿sí? Y acá esta W no representa la unidad, sino representa la magnitud. ¿Está bien? La unidad de la energía es esta. ¿Estamos? Entonces dijimos, para calcular la energía que consume el horno, que tiene una potencia de 1500 watts, durante una hora, multiplico 1500 por una hora y me da 1,5 kilowatt hora o 1500 watt hora. ¿Estamos? Y fíjense que si yo agarro mi modem router y lo mantengo encendido durante 50 horas, ¿sí? Multiplico 30 watts por 50 horas, voy a llegar a la misma energía. ¿Estamos? ¿Qué quiero decir? Que la energía que el modem router la consume en 50 horas, ¿sí? Esa cantidad de energía, el horno la consume en una hora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el horno tiene una potencia mucho mayor a mi modem router, ¿sí? Estoy acá de alguna forma diciendo la misma oración anterior, que la potencia indica el ritmo, la velocidad con la que se consume la energía, la estoy diciendo si quieren, pero al revés, ¿sí? Porque hablo de misma cantidad de energía, pero tiempos muy distintos. Por lo tanto, el horno consume energía mucho más rápido que el modem router. ¿Por qué? Porque la potencia del horno es mucho mayor a la potencia del modem router. ¿Estamos?
Bueno, hasta acá espero que quede claro la diferencia entre potencia y energía, ¿sí? Que quede claro cómo se calcula, que es muy simple. Tengo que tener potencia y tengo que tener siempre tiempo, ¿sí? Y cuando quiero comparar entre dos equipos, ¿sí? ¿Cuál consume más energía? Necesito que poner a los dos equipos en el mismo rango de tiempo. ¿Estamos? Si no, eh, no sería un cálculo correcto, ¿sí? Más adelante vamos a hacer ejercicios sobre eso. Bueno, entendiendo esto, el tema importante es la eficiencia energética, ¿sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos de eficiencia energética? Hablamos de utilizar la menor cantidad de energía posible para realizar un fin determinado, ¿sí? Para cumplir un objetivo, ¿sí? Nosotros lo vamos a llevar obviamente a la eficiencia energética hablando de energía eléctrica. ¿Estamos? Entonces, eh, no sé, vamos al caso de algún de los electrodomésticos, por ejemplo. Cuando hablo de que una heladera es más eficiente que otra, quiero decir que esa heladera que es eficiente necesita menos energía para mantener la misma temperatura, ¿sí? Que la heladera menos eficiente, ¿sí? Es decir, para llegar al mismo objetivo, para que las dos heladeras mantengan, supongamos, una temperatura de 5 grados, la que es más eficiente va a consumir menos energía que la que es menos eficiente, ¿sí? Ese sería un ejemplo de energía, de eficiencia energética, si hablamos estrictamente de la palabra eficiente. Pero yo acá me atrevo a explayar un poco más este concepto e introducir dos palabras. Que cuando hablamos de eficiencia energética, o para lograr una eficiencia energética, es importante hacer un uso racional y eficiente de la energía eléctrica. ¿A qué me refiero con eficiente? Básicamente al ejemplo que les di recién, es a tener mejoras tecnológicas, es decir, a utilizar equipos que estén mejorados tecnológicamente de forma que sean más eficientes, ¿sí? Es decir, que consuman menos energía para llegar a un fin, ¿sí? El ejemplo que les di recién de la heladera. Pero también hay algo mucho más importante, que es mucho más, eh, creo yo que es mucho más importante en nuestro nivel, ¿sí? Yo creo que nosotros en el corto plazo no vamos a mejorar tecnologías, ¿sí? En el corto plazo, ¿eh? En largo plazo seguramente, pero en el corto plazo es muy difícil que logremos fabricar nosotros una heladera que consuma menos, pero sí es muy probable, es altamente probable que en el muy corto plazo, cuando digo corto plazo es ya, que podamos darle un uso racional a la energía. ¿A qué me refiero con racional? Me refiero a tener cambios de conducta, a hacer un uso responsable de la energía, ¿sí? Entonces, estos son dos caminos a los que tenemos que llegar como sociedad, como consumidores, para lograr una eficiencia energética. Por un lado, las mejores tecnológicas y por otro lado, el cambio de conducta, ¿sí? ¿A qué me refiero con cambio de conducta? Vamos al ejemplo de nuestras casas. Lo básico, no dejar luces prendidas en lugares donde no se usan, ¿sí? Eh, Apagar el tele si no lo estoy usando, ¿sí? Y bueno, muchos ejemplos que yo ahora es lo que les voy a pedir a ustedes. Como ejercicio de este video, de esta clase, yo les propongo que ustedes me comenten a mí, lo hagan a través de un documento o un mismo comentario de la clase, pensando en su casa, ¿sí? Pensando en todos los consumos y todos los usos y costumbres en materia eléctrica que tengan en su casa, qué posibles cambios de conducta y mejoras tecnológicas se les ocurren y que puedan hacer, que puedan implementar en sus casas para lograr una eficiencia energética, para lograr un mejor uso de la energía eléctrica con todo lo que eso conlleva. Y que, como les decía, vamos a ir adentrando en por qué es importante la eficiencia energética, ¿sí? Pero bueno, como actividad les propongo entonces que me comenten qué cambios de conducta y mejoras tecnológicas podrían aplicar en sus casas en el corto plazo, en el muy corto plazo, para lograr una eficiencia energética. Los dejo y quedo a la espera de sus comentarios. Hasta la próxima.